la pueden usar esa dirección para consulta dudas, críticas constructivas y constructivas. Bien. Con Liliana Sellotto, mi colega, que ya estuvieron viendo algunas cuestiones relativas a la teoría gaussiana, tenemos realmente muy poco tiempo. El objetivo hoy era trabajar algunos aspectos seleccionados del debate de Vygotsky, porque parece que hay deberes interesantes de eso. Así que, a ver, profesor. Bueno. Sí, pero no. Sí, no, creo que no queríamos esa hora de la conferencia. Pero voy a comenzar en función de lo que me comentó Gustavo, que por ahí sería bueno enfatizar. Por otro lado de la teoría gaussiana, no me voy a referir solamente al debate de Vygotsky, que lo vamos a dejar así, algunos aspectos que considero yo no están escritos ni hechos simulados, para los núcleos más duros del debate. Pero por otra parte, lo que sí voy a tratar de comenzar es con la crítica que Vygotsky hace a la psicología de su tiempo. Que podríamos decir es la psicología de nuestro tiempo. La psicología tiene poco más de un siglo de vida, desde su instauración académica a partir de los laboratorios de Kuhn. Si uno la compara con la historia de la humanidad en general, si no es nada. Si uno lo compara con la historia de otras ciencias en particular, la nuestra es una historia muy breve. Lo que hay. Con lo cual los problemas siguen siendo prácticamente los mismos que se produjeron desde el momento, pues, desde la medicina conectando gente. Se perdieron lo mejor de la clase. Había empezado lo brillante. ¿Sí? Yo no voy a poder repetir eso. Sigamos a ese nivel. ¿Sí? Se perdieron como fuimos expulsados a Santa. ¿Sí? Por otra imagen. Bien. Les decía, Vygotsky hace una crítica a la psicología de su tiempo bajo determinados preceptos que ahora vamos a intentar aclarar. Eso por un lado. Por otro lado, al mismo tiempo que propone esta crítica y da las razones históricas para que se produjesen estas teorías con las que él claramente rivaliza, también demuestra algo que sigue siendo palmario en nuestra expresión, que es la ausencia de un modelo psicológico, no digamos de integración, porque tal cosa probablemente sea en este momento es impensable y probablemente sea imposible, sino algún lugar común en el que algunas teorías, que son unas cuantas, puedan discutir y implementar sus aportes relativos. ¿Sí? Vygotsky va a denominar a este modelo general de la psicología, precisamente a la psicología general. Y va a ser un modelo lo suficientemente amplio como para incluir en él aportes interesantes para la psicología que provienen de numerosos campos. Ahora vamos a ver cuáles. Pero además lo suficientemente estricto como para tener una base común, que sería la atribución de estados psicológicos a partir de prácticas sociales, culturales, concretas y específicas. Todo lo que esté por fuera no entraría en el modelo. Yo dejo por fuera del modelo de Vygotsky expresamente a teorías idealistas como personalismos y fundamentalmente también dejo por fuera del modelo psicológico y hacia el propósito lo hago al psicoanálisis, porque su inclusión dentro de ese modelo me parece un tanto más complicada. Haciendo estas salvedades, que son como de principio, para no complicar la cuestión, para no ponernos a debatir acerca de textos y defectos, no lo voy a tener en cuenta. Va a decir, yo no sé si vieron con Liliana, Gustavo, me ayudas en los dominios genéticos en el modelo. Los veo por encima, ¿no? Bueno, también lo vamos a ver por encima, porque mucho tiempo no tenemos, pero ¿en qué consiste este modelo vygotskiano para la psicología general? Parece, todos los procesos psíquicos son hijos, en parte, de una línea madurativa, biológica, línea natural de desarrollo. Digamos, nuestra constitución
física, nuestra constitución orgánica a nivel cerebro, por ejemplo, que es el asiento de las funciones, tiene una historia evolutiva que no depende de que nosotros hagamos fuerza para hacer todo. ¿Sí? Nosotros podemos hacer mucha fuerza, pero el cerebro no se modifica en este sentido. Digamos, hay restricciones biológicas que dominan la formación de un tipo de procesos. Y el estudio del cerebro ilumina una serie de procesos que son, yo diría que trascendentales para el psicólogo y la psicóloga, ¿no? Todos tenemos que saber que determinadas cuestiones, digamos, cuando hacemos cosas se nos activan partes del cerebro. Y que además el método lesional que propone entre otros Luria, el lote de Vygotsky, el método lesional nos pone en evidencia que si se produce una lesión por golpe, por traumatismo, por ACV, etc., en determinados lugares del cerebro, por ejemplo el pie que hace parte de la circulación frontal derecha, ¿sí? Vamos a tener un tipo de afasia, la afasia de Broca, lo cual hay un localismo, una función, una dependencia orgánica. Si tenemos una lesión en el occipital izquierdo, vamos a tener una afasia de Wernicke que tiene características distintas. Bueno, más allá de la plasticidad posible, hay determinantes biológicos. Entonces, a estas funciones que dependen de la línea natural del desarrollo, línea estoy como politizado, línea natural de desarrollo, ¿sí? Digamos la filogénesis. Digo que va a decir que los procesos psíquicos que dependen de esta línea son procesos psíquicos, sí, pero elementales. Y no son exclusivos de lo humano. Un perro tiene atención, tiene memoria, si no, pateen un perro y vayan a la semana siguiente a ver si el perro qué hace. Se esconde, le ladra, hace algo. No lo hagan, realmente. Pero el perro tiene memoria. ¿Sí? Ahora, después vamos a discutir eso. No todo lo psíquicamente humano se reduce, y uso la palabra reducción a propósito, a los procesos psicológicos elementales. Podemos decir que nuestra capacidad de memoria, ya que hablábamos de esto, es claramente diferente a la memoria del animal. ¿Sí? Nosotros para recordar algo utilizamos artefactos culturales, utilizamos signos que median o que modifican nuestro propio proceso de memoria. Llámense agenda, llámense el ejemplo de Vygotsky, que es muy gracioso, un nudo en el pañuelo, ¿no? La gente no se hace nudos en el papel tisú, ¿sí? Pero sí, claramente, en mi caso, papelitos pegados en la heladera, ¿sí? Es como una especie de forro que tiene la heladera, ¿sí? Todo lleno de papelitos, y que uno con cuáles camas va retirando para recordar cierta cantidad de cosas. Bueno, hay instrumentos más sofisticados aunque ellos, digamos que es la agenda, el teléfono celular. Por ejemplo, ¿cuántos teléfonos puede saber una persona? Infinitos. Basta ir a la página blanca de la computadora y buscar. No hace falta recordarlo de memoria, tenemos acceso a esto. Y nuestra memoria también incluye el conjunto de estos artefactos. Con lo cual hay una distancia entre los procesos psicológicos elementales, con los que nacemos, garantizados biológicamente, innatos, y aquellos procesos que desarrollamos en determinado momento, a los que Vygotsky va a denominar procesos psicológicos superiores. Bien. Estos procesos psicológicos superiores, ¿de qué dependerán? Bueno, del desarrollo histórico, de la posibilidad de mediar respecto del mundo. Cuando el primer antecedente del hombre utilizó una herramienta para modificar el mundo, esto me gusta pensarlo, si no queda como muy abstracto, ¿no? Si ustedes han visto 2001 Odisea espacial de Kubrick, verán la escena esa en la que los monos pelean por un charquito de agua, ¿sí? Los tribus distintas, entre comillas, los dos grupos, dos clanes, ¿sí? Y uno comienza casualmente a golpear a partir de unos huesos que encuentra, los huesos, a romper los huesos, hasta que descubre que esto es una excelente arma para romperle la cabeza al mono rival, ¿sí? Lo utiliza y entonces este hueso sigue siendo el hueso. Pensemos, está el mono capo, el hueso y el mono rival, ¿sí? Digamos, este hueso sigue siendo un hueso de la naturaleza cuando el mono lo usa cual herramienta policíaca, ¿sí? Para reprimir el acceso de los otros monos. No, deja de
deja de ser un hueso, justo la palabra que empieza con H de herramienta, ¿no? Bueno, deja de ser un hueso para pasar a ser una herramienta, en este caso un arma. Las armas no están en la naturaleza, no crecen de los árboles, tiene que ver con la manipulación que hacen con esos objetos. En mayo del 18 los adoquines estaban en la calle, pero se transforman en herramientas para habilitar una determinada posición. ¿Sí? Hay una transformación, hay un trabajo del sujeto que modifica al mundo convirtiéndolo en herramienta. Pero claro, acá no termina la cosa. Cuando se transforma la herramienta, el hueso de la herramienta, de hueso. Cuando el hueso se transforma en herramienta, no solo se transforma el hueso en herramienta, sino que el mono no deja de ser mono. Ya es alguien que tiene acceso a herramientas que por medio del trabajo modifica el mundo, y como dice Marx, modificando el mundo se modifica a sí mismo. Esta modificación de sí mismo que va a repercutir en algo en lo que ahora, y gracias a los franceses, reconocemos como sujeto. ¿Sí? Este mono deja de ser un elemento de la naturaleza, un mono más, en la metonimia del cambio constante de la vida, procreación y muerte, para pasar a ser un sujeto que se relaciona con los objetos, en este momento, en este caso el objeto de la ira, ¿sí? A partir de uso de herramientas. Esta transformación del mundo gracias al trabajo cambia la naturaleza, no solo de los sujetos, sino de las relaciones de los sujetos con otros sujetos y con las herramientas y con el mundo. Esta transformación es un viaje de ida, como diría Maradona. ¿Sí? No podemos volver atrás a los estados de naturaleza, por más que, como le digo a mis alumnos a veces, por más que agarremos una guitarra y nos vayamos al bolsón a cantar mañana a pesar, ¿sí? Nada nos garantiza un contagio, una vuelta a estados naturales que hemos perdido, absolutamente. Uno va en la naturaleza, va al campo y observa el paisaje. Las vacas no observan el paisaje. No sé si se entiende, son el paisaje. Nosotros nos ponemos en una posición de observador, con lo cual hemos modificado algo de ese mundo. ¿Cómo vamos hasta ahora? Sé que voy a mí, pero para poder decir un par de cosas, ustedes, cualquier cosa que amerite alguna aclaración, por favor les pido que me corten y lo hagan, ¿sí? Aclaración, comentario, etc. Entonces, el uso de herramientas que garantizan los procesos psíquicos superiores va a tener su origen, no en la biología, sino en la historia vamos a escribirlo como lo dice el libro, en la línea sociohistórica, que parece escrita así, parece algún tipo de drogadura, o línea sociohistórica o cultural del desarrollo. Con lo cual, esta línea sociohistórica o cultural, por supuesto, tendrá un momento histórico, ¿sí? El punto crítico de bifurcación, ¿sí? En la cual comienza el desarrollo humano a regirse más por la línea sociohistórica de desarrollo que por la línea natural. ¿Sí? Pero si uno lo dibuja así, el modelo, es un poco actualizado, ¿no? Como lo decía el Bosco, tiene algunos soportes de Walsh, por ejemplo. Uno ve que hay la distancia, ¿no? El sujeto nace en este momento, se desarrolla y sigue. Esta es la línea ontogenética, ontogénesis. Digamos, el dominio del comportamiento pasa a ser de estar orientado por principios biológicos a estar orientado por principios culturales. O sea, si quieren ustedes, la satisfacción inmediata de los impulsos o de las necesidades a la satisfacción mediada por la conciencia y la voluntad respecto de las necesidades. ¿Sí? En este proceso, a Ricardo Vaquero, que fue un maestro mío en todo esto, le gusta decir, bueno, el sujeto no solo captura la cultura, sino que es capturado por la misma. ¿Sí? Un doble proceso dialéctico en este tándem, ¿sí? En el que se produce el desarrollo, por lo menos en la primera infancia. Este modelo se complejiza un poco más, no todos los procesos psicológicos superiores son iguales, sino que hay diferencias de acuerdo con los niveles de contextualización del pensamiento, los niveles de polarizaciones. Creo que esto no va a ser, me parece, otro tema. ¿Para qué sirve este modelo? Que si uno lo compara con el esquema lambda de Lacan, ¿sí? O con el grafo del deseo, parece bastante sonso, así que tenemos esta ventaja de ser fácil de explicar y económico. ¿Para qué nos sirve?
para poner en relativa participación los aportes de cada disciplina. Y acá hago un pequeño paréntesis, hago una pequeña digresión y empiezo por otro lado. Digo que el significado histórico de la crisis de la psicología hace una crítica a la psicología de su tiempo, pero establece algún tipo de generalización. Va a decir, lo va a decir un poco más complicado que esto, lo estoy resumiendo. Es decir, todas las teorías parten de algún tipo de descubrimiento absolutamente genuino, novedoso y valedor. Por ejemplo, la reflexología parte del asombroso resultado, para nosotros ya no es asombroso, pero en aquel momento debe haberlo sido, el asombroso hallazgo de que el comportamiento no solo se puede orientar desde pautas no condicionadas o naturales, sino que se lo puede orientar de un modo condicionado, con condiciones sociales. Y estas asociaciones por continuidad, recuerdan los perros de Pavlov, ¿sí? Que para quien no lo hubiera visto, se lo cuento brevemente, se les presentaba la comida a los perros por mecanismo fisiológico salivan. Esto es un mecanismo reflejo marcado innatamente. Lo que comienza a hacer Pavlov es, simultáneamente, les hace sonar una campana al momento de presentarse el bife. Entonces el perro segrega al momento que ve el bife y escucha la campana. Después de un tiempo de habituación a esto, les retira el bife y solo queda la campana y el perro sigue segregando saliva cuando escucha la campana. ¿Sí? Ese produjo ahí, un alto reflejo que no está motivado biológicamente. ¿Sí? Este es un descubrimiento muy interesante y claramente explica muchas de las conductas específicamente animales y nuestras conductas que tienen que ver con esta línea natural. ¿Dónde pondríamos a los hallazgos de Pavlov? Yo los pondría acá. Bueno, esos científicos elementales, con lo cual cobran un sentido en el panorama global. Otros hallazgos, por ejemplo, los modos del razonamiento, ¿sí? O sí. ¿Cómo va? Hola, ¿cómo estás? Es una respuesta de la película. Bueno, entonces les sigo contando. Otra teoría puede decir, por ejemplo, la Gestalt, teoría alemana del siglo pasado, que percibimos totalidades respecto de la percepción en este caso. No percibimos elementos aislados, sino que percibimos totalidades. Y estas totalidades se imponen a la percepción. Probablemente ustedes hayan recibido, hace tiempo que no circula más, pero un mail que estaba escrito con todas las letras desordenadas. ¿Sí? Y siempre cuando se mantuviese la primera y la última letra, ustedes eran capaces, todos son capaces de leerlo perfectamente cuando se estuviese bien escrito. No sé si saben de lo que estoy hablando. ¿Sí? Uno cuando tiene que corregir un trabajo, algo que es escrito para publicación, te mandan la prueba de galera, y uno tiene que hacer un trabajo tremendamente difícil que es leer a la letra. Nadie lee a la letra. Leemos y por ahí se nos pasan cosas mal escritas y ni nos dimos cuenta, no porque no se conoce escribir, sino porque leemos de un modo global. Percibimos de un modo global. Si yo les dibujo esto, por ejemplo, que es una partecita de referencia de Luria, bueno, aunque si no suponemos, ¿qué es esa figura? Un triángulo, no cabe ninguna duda, por más que estén truncos los ángulos, no sé si se entiende. Nuestra mente completa los detalles que le faltan a esta percepción. Percibimos un triángulo. Si le preguntamos a un geómetra, esto no es un triángulo, ustedes entienden, porque nos va a decir, ¿dónde están los ángulos? Son tres segmentos que no se intersectan. Sin embargo, nosotros lo percibimos como un triángulo. ¿Cómo? Son rectas, son segmentos que están ahí, sin embargo, lo percibimos como un triángulo y lo bien que hacemos lo percibimos como un triángulo. Este descubrimiento de la Gestalt es interesante porque, bueno, hay una estructura que se impone a los modos de la percepción. ¿Sí? Con la Gestalt es un poco complicado porque ellos van a poner como que está al principio, es como innata esta estructura, pero supongamos que, como diría yo, una Gestalt revisitada, la percepción de totalidades se produce como producto del desarrollo. Supongamos que ponemos las estructuras como algo, las estructuras complejas, el entendimiento como algo específicamente humano, no podríamos poner
así. Lo que va a decir es que esto nosotros lo podemos hacer porque tenemos un modelo acá. Antes de que se produjese el modelo, o sea, ahora, porque este modelo no está correcto, lo que se producía en la historia de la psicología, que es una historia dialéctica, la dialéctica, lo decía el otro día en la charlita ahí, sirve para pensar la historia de la psicología. ¿Qué es esto? Cada escuela hace un descubrimiento específico y significativo en un campo. Este concepto se establece con una serie de principios explicativos, o se establece como principio explicativo. Por ejemplo, los reflejos pueden complejizarse, condicionando sobre condicionamientos. Bien, estos principios explicativos de pronto comienzan a traspasar el campo originario en el que se produjeron para explicar una serie de fenómenos en otros campos que le fueron originariamente ajenos. Por ejemplo, la teoría de la reflexología pavloviana para ser utilizada en función del lenguaje y del pensamiento humano. ¿Sí? Para la cual, por ejemplo, el pensamiento nuestro es hijo de una serie de reflejos condicionados. Nuestro lenguaje también es reflejo de nuestra voluntad, nuestra conciencia. Fíjense que aquello que fue encontrado en perros se generaliza como un principio explicativo para toda la psicología. Va a decir, digo, que en este punto ya no tenemos una teoría psicológica, sino que tenemos una ideología. Y estamos poblados en nuestra historia de ideologías psicológicas. Quien tenga alguna duda, venga a las jornadas de investigación, ¿sí? Y van a ver las discusiones imposibles cuando se producen, porque ya nadie discute con nadie, en donde lo que se establecen son posiciones ideológicas tomadas que tratan de explicar el cosmos a partir del pequeño hallazgo que se hizo. No sé si se entiende. Es decir, digo que a partir de un modelo de psicología general, uno podría no tener la tentación de explicar toda la complejidad de lo psíquico humano a partir de un descubrimiento. Por ejemplo, lo pavloviano nos serviría perfectamente para los procesos psicológicos elementales, las estructuras, la lógica, el razonamiento. Los estadios superiores de la teoría hegeliana nos podrían explicar lo que es un proceso psicológico superior, ¿sí? Pero además también tenemos aportes relativos de la biología. Darwin nos explica muy bien, por ahora ninguno mejor que él, cómo se produce esta deriva filogenética que produce un biotipo, que es el que reconocemos como humano hoy, que hace siglos no era el mismo. ¿Sí? La antropología, la sociología, la historia de las ciencias políticas, la historia de la cultura, la historia del arte, nos explicaría esta línea sociohistórica cultural. Como un psicólogo tendría que saber biología, tendría que saber historia, por ejemplo, ¿sí? Para poder entender mejor cómo se produce este pasaje de lo psíquico no mediado a lo psíquico mediado por signos. ¿Sí? No sé cómo vamos con esta. Esto era más o menos lo que quería, me parecía que estaba como una breve introducción al problema que estaba tratando de establecer. Gustavo, ¿te parece que está claro? ¿Alguna cosa más? No, está bien. Disculpen la brevedad, los resúmenes de acabo de hacer acá de la georgiana, pero bueno, hice esto. Después están los textos ahí, ¿no? Que están en exposición. Yo los tengo, soy titularizado, soy de los que se humanos. La otra cuestión que yo traía y que me gustaría hablar en función de traer un poquito más a la cuestión académica es el tema del debate con la... bueno, pero además, ¿cómo se pone el tema de los debates de Dios? Que ahí tengo un puente. Parezco general que venía a reprimir los actos de los cara pintada. ¿Se acuerdan de cuando encontraba un puente que venía de Roma? Nunca llegó, porque los se la pasaba buscando puentes. El tipo ahí revisando puentes. Bueno, yo encontré un puente. No me puedo
actividad del pensamiento, incluso lo más complejo, lo más cabal de la actividad humana, que no pueda ser dividido, segmentado en elementos más simples. Y a la vez, estos elementos más simples ser asequibles a los sentidos, o a través de los sentidos. Se descompone lo complejo en unidades simples. Acá hay un supuesto muy fuerte, que en todo esto suma de las partes. Y cada una de estas partes son directamente percibibles. Entonces, asociando una percepción con otra, ¿sí?, se puede entender la complejidad. Vygotsky se va a oponer a esta idea, va a decir que el conocimiento, la formación del sujeto no va de lo simple a lo complejo, sino que hay una intersección de lo simple a lo complejo y de lo complejo a lo simple. Él da muchos ejemplos de esto. Un ejemplo que se me ocurre ahora es el de las relaciones entre pensamiento y lenguaje. ¿Cómo empieza a hablar un bebé? ¿Qué cosas dice un bebé cuando habla? Las primeras. No, pero las primeras, ¿qué? El nene dijo su primera palabra. No dice, che vieja, ¿cómo andás? ¿Sí? Acá estoy yo, tu hijo, ¿no? Dice agua, ¿sí? Dice babau. Fíjense, pero ¿qué está queriendo decir el nene cuando dice agua? ¿Qué interpreta un padre y también una madre, que algo por ahí cuida? No como nosotros, pero por ahí es. ¿Qué interpreta una madre y un padre cuando el nene dice agua? Fíjense, entonces, por el lado del lenguaje aparece un elemento que ocupa la parte del todo. El agua en lugar de quiero que me alcances agua si bucle. Por otro lado, uno podría decir desde el punto de vista del significado de la palabra, desde el punto de vista psicológico, el niño está pensando, entre comillas, que quiero que me alcances el agua. Hay una estructura compleja que no se reduce al agua. No sé si se entiende. Cuando el niño pide agua, desde el punto de vista psicológico, está formando una compleja operación semántica. Lo que quiere decir también de modificar el comportamiento del otro, imperativa, ¿sí?, pragmática, en el sentido de quiero que me des para alcanzarme el agua. El pensamiento, entonces, ¿sí?, y luego, ¿sí?, el pensamiento del niño va recortando la necesidad de armar frases a la vez que el niño, en su lenguaje, comienza a progresar y a juntar dos palabras. Luego, por ejemplo, agua nene, ¿sí? Eso me entiendo acá, ¿eh? Y después, el nene quiere agua, nene quiere. Fíjense cómo se va complejizando el lenguaje en el sentido de ir agrupando partes, a la vez que el pensamiento, que parte de una globalidad, comienza a dirigir este proceso, diferenciándose de las estructuras semánticas que posibilitan el lenguaje. Habría un interjuego, entonces, en este ejemplo, entre un doble pasaje, de lo complejo a lo simple y de lo simple a lo complejo. ¿Sí? El asociacionismo no es capaz de explicar esto, tampoco es capaz de explicar cómo los significados de las palabras evolucionan con el tiempo. ¿Sí? Las asociaciones se modifican, a lo sumo se podrán asociar nuevas cosas, pero los lazos asociativos no se modifican, no son cualitativos, son cuantitativos. Entonces, a decir que la psicología mecanicista no explica los grados superiores del desarrollo, e intentar explicar lo complejo del desarrollo a partir de las fórmulas asociacionistas, mecanicistas, es producir una reducción, un reduccionismo de lo complejo a lo simple. Es una estrategia muy utilizada en la psicología, pero con consecuencias muy contradictorias y claramente nefastas en el estudio del proceso de desarrollo. En el primer tratar de su complejidad. Por ejemplo, para el asociacionismo no hay saltos cualitativos en el desarrollo. ¿Cómo se explican los saltos cualitativos? No hay cantidad, no cualidad, no se entiende. El niño siempre es el mismo, la diferencia entre un niño y un adulto es la cantidad de información de la que dispone. Pero no hay modo de pensar el mundo que sean cualitativamente distintos en un caso que en el otro. No hay producción de novedad cognitiva, esta sería la idea para el mecanismo asociacionista. Por otro lado, va a criticar teorías como las de Janet. Va a decir, el desarrollo humano parte de un desarrollo madurativo biológico al cual se le sobrepone
sobreimpone desde afuera, uno lee, determinadas capacidades a las que él denomina el espíritu. Entonces, fíjense cómo sigue el dibujo. Hay una maduración biológica. Una vez llegado a este punto de maduración biológica, se le sobreimpone una capacidad espiritual y no queda el honguito de fantasía de la película. ¿Sí? Nos queda un hongo ahí que sería más o menos la explicación de cómo queda el desarrollo. ¿Cuál es la relación genética que existe entre los procesos espirituales y los procesos madurativos? Ninguna. No hay relación genética. En determinado momento, por un acto metafísico, su metafísica, parece idealista, ¿sí? Porque no proviene de la materialidad ni social ni biológica, ¿sí? Se sobreimpone la facultad del espíritu a la biología. No hay nexos genéticos que expliquen cómo lo que somos como humanos, lo que nos distingue del resto de las especies vivas, se produce. Se produce por cierta cualidad sobrepuesta a los procesos biológicos. Esto va a decir, explicarlo de esta manera, es un reduccionismo idealista. El espíritu por el espíritu mismo, las estructuras que no devienen de nada, sino que son como una especie de regalo divino que nos viene, que nos hace pensar el mundo, percibir de una determinada manera. Bien. ¿Cuánto vale ese video? ¿Cuánto vale el video? Ponele precio. Ya me da cosa de terror esto, porque tengo que estar muy cuidadoso con las cosas que... Y además es difícil filmarte porque te mueves todo el tiempo. Pero lo que pasa. Sí, sí. Tienes que abrir el plano. Bien, sacame lindo eso. Sabía me bañaba de todo. Entonces, fíjense cómo la psicología se encuentra, ¿sí? como un badajo entre estas dos campañas, ¿no? Por, digamos, olas de materialismo mecanicista versus olas de medialismo espiritualista, estructuralista, etc., en donde no hay relaciones posibles en ninguna de las dos. Vygotsky va a proponer entonces que el único, y a esto lo va a llamar un fenómeno propio de la decisión cartesiana de la realidad. No tenemos tiempo para hablar de Descartes, pero muy brevemente, Descartes, conectado a la subjetividad, lo hace a un precio que es bastante alto para nosotros. La subjetividad en el sentido de un yo pienso, luego existo, otra cosa, instaura el yo en el panorama de la ciencia, cosa que nunca voy a terminar de agradecerle, pero lo hace a un costo de dividir luego la realidad en dos naturalezas distintas, la naturaleza del pensamiento y la naturaleza de las cosas. La cosa en tanto asiento de propiedades y la cosa en tanto res intelectual, res cogitians, la cosa en tanto cosa del pensamiento. Esta decisión sigue marcando las aguas del desarrollo de la discusión psicológica contemporánea. Entonces tenemos teorías que están del lado de la cosa extensa, de la medición, de la psicometría, de los números, de la estadística. Y por otro lado, y enfrentado a eso, recuerda que no estoy diciendo que la estadística es mal, estoy diciendo que la estadística cobra sentido integrada en un proyecto más amplio de sentido y de interpretación. Enfrentado a esto hay una ciencia más comprensiva, no en el sentido de la explicación, sino de la comprensión, una ciencia descriptiva, ¿sí? Que toma los fenómenos como productos estáticos y eternos, siempre idénticos a sí mismos. ¿Sí? Una psicología que se parece más a una teología, podría decir, aventurando y diciendo cosas que seguramente son discutibles. ¿A qué? Frente a este panorama, ¿qué va a proponer Vygotsky entonces? La relación dialéctica, ¿sí? Entre pensamiento, entre conciencia y cultura, entre materia y mente. Nuestro cerebro, tal como es hoy, no es el producto solo de una línea natural, sino que a lo largo del desarrollo, desde que nacemos ahora, lo vamos modificando plásticamente. No solo en las funciones psicológicas separadas, sino en la producción de sistemas psicológicos novedosos que funcionan por la fusión. ¿Nosotros qué percibimos? ¿Qué hay acá? A ver, ¿quién se anima a percibir algo de lo que hay acá? Es fácil, lo
hacer una pregunta más difícil. ¿Qué cosas hay acá? ¿Qué perciben? Pizarrón. ¿Quién dijo pizarrón? La compañera Lucina, dijo pizarrón. ¿Ustedes perciben un pizarrón? Se percibe una superficie plana. Ahora, sin embargo, la percepción está medida categorialmente. Ya está, es un sujeto humano. Como el cuadro de Madrid, que es una ¿Cómo hacer para dejar de verlo? No sé, lo que percibimos está mediado por categorías, pero además no solo esto, sino también con procesos de memoria. Un recuerdo, la percepción, es un tipo de pizarrón. Probablemente uno podría decir que es un pizarrón aunque no hubiera visto nunca este pizarrón, ni nunca un pizarrón de este color, no sé si se entiende. Los conceptos median la percepción. Si no tuviésemos conceptos, yo estoy seguro de que no percibimos. No podemos percibir aquello de lo que no tenemos palabras, no sé si se entiende. Por eso se nos escapan cosas. Por eso muchas veces no reconocemos el verdadero amor. Vemos el video Shrek, ahora sí, porque no tenemos categorías para pensar, ¿no? A veces se nos escapa de la mano. Todo lo que podamos percibir acá lo percibimos porque tenemos una palabra. Y tenemos una palabra porque lo percibimos. Pero además forma parte de una memoria que está relacionada con los conceptos. Nuestra memoria está hecha de palabras. Y nuestro pensamiento, piensen sin palabras. Nuestro pensamiento, piensen sin palabras. No se puede, ya no podemos. No sé si en algún momento se podrá, pero no podemos, yo no puedo pensar sin palabras. ¿Sí? Entonces, cuando el adulto, cuando el recuerdo también, la cuestión de la memoria vivencial, cuando pensamos, cuando recordamos, pensamos, ahí está. El niño cuando piensa, recuerda. Le decimos al chico, ¿qué está pensando? Y no, que ayer estuve en la escuela y jugamos a la noche. Está recordando, su pensamiento es el recuerdo. Sin embargo, para el adulto, ¿sí? Recordar es pensar. Cuando recordamos algo, estamos haciendo un esfuerzo de interpretación de ese recuerdo. No sé si están de acuerdo conmigo. No es que pensamos eventos puros. Estamos recordando eventos a los que le damos significaciones distintas en un contexto en el que se nos produzca. Esto que Eso sí. no inhabilita que vos podés percibir ciertas cosas y después ir al recuerdo. Y después a la palabra del recuerdo. Sí, no sé si después. Yo diría como se produce una cosa simultánea. Pero, por ejemplo, los olores, vos percibís un olor y se puede remitir a un recuerdo. Sí, y pasa esas cosas. Sí. O sea, no necesariamente todos los recuerdos se inician en el lenguaje. Pero incluso O en la memoria. Una vez producida la ligación profunda entre pensamiento, lenguaje, percepción, memoria, ya no podemos manejar más cosas, literalmente. Inmediatamente ese olor nos evoca algo, recordamos ese momento, memoria, y lo recordamos, lo pensamos, lo significamos, un de lo que me vengo a acordar, que hay función de pensamiento y hay lingüística. bueno, porque el olor, la percepción no tiene una entidad independiente, el olor no tiene una entidad independiente del objeto olido. Bueno, esto desde esta teoría. ¿Cómo lo separan? Habría un empirista, un conductista clásico que diría que sí lo podés separar, pero lo que pasa es que vos por asociación, el olor de la rosa se los atribuye como una de la zona. Acá no es un dato más complejo que Si todo el agua, la palabra niña, no toda el agua del vino. exactamente, podría vos decir. Si en el nombre de la rosa está la rosa, todo el hilo de la palabra. Como decía el griego en el latino, me la sabía esa. Si el nombre es arquetipo de la cosa, en el nombre de la rosa está la rosa y todo el hilo tiene la palabra hilo. No lo preparé. Es una peloteo intelectual, es solo una demostración para bien. Discúlpenme este momento de fanfarronería. Invita a lo que me pagan, compañero. Bueno, me pago yo solo. Bien, entonces, estamos en esta discusión frente a estas teorías propias de la decisión psicológica. Lo que propone Vygotsky es otro aspecto de la dialéctica, que es considerar las relaciones fundantes, las relaciones profundas que existen entre materia y psique. Y cuando hablamos de materia, no estamos hablando solo de las materias
cerebro, sino que estamos hablando de la materialidad social, o sea, las condiciones sociales de producción que se viven. Nuestro psiquismo tiene características, yo diría, claramente universales. Por lo menos los que estamos acá pensamos de modos parecidos. En una hora hemos dicho un montón de cosas y nos hemos entendido, creo yo. ¿Sí? ¿Por qué es esto? Porque hay universales de pensamiento, porque la mente funciona de un modo igual en todos, no, porque tenemos una mente producida socioculturalmente en espacios en los que son más lo que se parece que lo que se diferencia. No sé si se entiende. Si estuviéramos en otra cultura y esto se ha demostrado, hay experiencias transculturales que lo describen, desde las experiencias de Luria y Vygotsky con los campesinos urbanos hasta los trabajos de Cowell en psicología cultural y todos los trabajos sobre contextualismo contemporáneo, demuestran que los modos de pensamiento no son universales, sino que dependen de un contexto amplio en el que se produce. Entonces la psique es hija de las condiciones materiales de producción. Nuestro pensamiento es un pensamiento no solo adulto, sino escolarizado, que tiene estas características. ¿Sí? Tiene cosas muy locas nuestro pensamiento. En la escuela es el único lugar en el que se pregunta algo presuponiendo la respuesta. Si yo salgo a la calle y le pregunto a alguien, escúchame, ¿esta de acá es Urquiza? Sí, efectivamente, la de la cara es Urquiza. Muy bien, le digo yo. Efectivamente, me has dado una respuesta correcta. Esta es Urquiza, ¿sí? Y la otra es 24 de noviembre. Si seguimos para allá, después viene Loria. Muy bien. Después se quedaría muy asombrado, porque uno se pone en la calle y se pregunta del conocimiento. Ahora, la maestra, cuando le pregunta al niño, 2 por 4, ¿cuánto es? El pibe no piensa, che, qué tonta la maestra, no sabe cuánto es 2 por 4, 8, señorita, como no lo sabe, sino que avisora una perspectiva evaluativa en esto. No sé si se entiende. Nuestro pensamiento tiene estas variantes que tienen que ver con condiciones sociales generales y escolares específicas de producción. ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Sí? ¿Sí? ¿Dudas? ¿Cosas? Bien. Los mareé, no un papel mental. Bien. Debate Piaget-Vygotsky, los 5 minutos que nos quedan. El debate Piaget-Vygotsky, según yo en esto voy a seguir a otro de mis maestros, que es el doctor Castorina. El debate de Piaget-Vygotsky es un debate instalado desde el desconocimiento. Voy a ser muy duro, desde una lectura parcial, superficial de los textos, desde concepciones erróneas, fundamentalmente de la teoría de Piaget, lecturas parciales, en donde quedan sobrepuestos y contrapuestos algo que sería como una psicología individual, y aislacionista, de Piagetiano, y por otro lado algo que incluso también se ve superficialmente, como la teoría de Vygotsky, que aparecería como una suerte de psicología social. Cuando no es una psicología social. Si uno mantiene este estado de cosas, desde lo que Castorina denomina lecturas estándar, versiones estándar de las teorías, aparecen como contrapuestos punto a punto los autores. Por un lado tenemos un énfasis en el individuo, por otro lado tenemos un énfasis en los procesos sociales, de un lado tenemos un énfasis en el desarrollo, y del otro lado tenemos un énfasis en el aprendizaje. El primero que nombra es Piaget, el segundo que Vygotsky. Por un lado tenemos el énfasis en procesos universales versus énfasis en procesos contextuales. Tendríamos un énfasis en los procesos de relación epistémica, sujeto-objeto, y por otro lado tenemos un énfasis puesto en los procesos sociales de mediación, etc. Si hiciéramos una tabla, yo cuando doy esta clase lo hago, y uno lee esa tabla desde las perspectivas estándar, parece como no solo dos explicaciones distintas, sino totalmente opuestas. El panorama psicológico en general y el panorama educativo en particular se ha visto a partir de la década del 80 en el caso de mirar esa tabla y tener que elegir un punto u otro. ¿Sí? Entonces es como ese reboco de River, ¿sí? Hay que estar con Cristina o con no sé quién. Ustedes explíquenme que está del otro lado, porque está Moyano, no sé. Una chica, ustedes saben que mi voto y mi corazón está en la izquierda. A veces me siento muy solo. Bueno, digo, hay que optar por estas dos opciones.
si comienza entonces a estudiar a los dos autores, Pastorina dice estudiar a Piaget porque es el padre de esa punta, pero yo también propongo estudiar a Vygotsky para ver si realmente no hay estudios del desarrollo individual a la Piaget en Vygotsky. Y cuando uno estudia la formación de los conceptos, Vygotsky descubre que es un estudio de cómo el niño pasa de no pensar conceptualmente, sino que unir las cosas en tanto a colecciones figurales, ¿sí? Y luego llegar a hacer los conceptos y pasar a conceptos. Uno lee ese artículo y no le dicen a uno, se lo dan y dice, ¿cuánto escribió Piaget? Es un texto piagetiano. Uno lee por otro lado a Piaget cuando habla en muchos textos, por ejemplo, en los estudios sociológicos, o en psicogénesis e historia de la ciencia, y dice, no se asimilan objetos puros, se asimilan objetos que cumplen determinadas funciones en un contexto y otros en otra, ¿sí? El desarrollo social del niño es tan importante como el desarrollo intelectual. Los primeros objetos con los que interactúa el niño y se constituyen son las personas, no los objetos del mundo. El niño construye conocimientos acerca de las personas que lo rodean antes de construir el conocimiento de los objetos. El pensamiento progresa en un sentido de socialización creciente, en el sentido de que pasa de estar volcado a sí mismo a entender al otro como una persona plena, distinta que uno, etc. Bueno, todos estos pasajes donde dice Piaget, bueno, Piaget no es el que me vendieron en el profesorado, no es el Piaget de las estructuras, no es el Piaget del niño aislado, como decía Brunner, el niño de Piaget es un niño nadando solo con una mano atada a la espalda, nadando hacia una isla que se le aleja a medida que se va acercando. Faltan los tiburones, ¿sí? Y completamos el cuadro de la catastrófico. Esta mano atada es la mano de la sociedad. Es un daño injusto, como Piaget, porque lo conoció y lo estudió mucho. Bueno, uno si sale de estas lecturas puede claramente entonces poner en perspectiva la discusión. La discusión ya no es originariamente tal como la muestra esquemática, estas lecturas estándar, sino que se ve mucho más problematizada. Pero subsisten énfasis. Por un lado, la teoría pigogskiana es una teoría psicológica, ¿sí? Y por otro lado, la teoría pigogskiana es una teoría epistemológica. Estas son dos diferencias de origen que hay que tener en cuenta. Piaget es un epistemólogo que recurre a la psicología para poner a prueba sus postulados epistemológicos. O sea, cómo se pasa de estados de menor conocimiento a estados de mayor conocimiento. Esta nunca fue la pregunta de Vygotsky. La pregunta de Vygotsky es de una naturaleza totalmente distinta. ¿Cómo se constituyen los procesos psíquicos superiores? Si partimos de la diferencia de las preguntas, tenemos dos teorías que son distintas, son dos disciplinas, decir, muy distintas. No obstante esto, hay puntos en los que claramente se solapan. ¿Cómo lo sabe uno? Porque vigotskianos y piagetianos nos encontramos en los mismos lugares investigando las mismas cosas, yendo a las mismas conferencias y leyendo los mismos libros. Así que hay algo acá que desde lo pragmático es evidente, estamos investigando las mismas cosas, procesos de escritura, procesos de numeración, pero desde perspectivas diferentes. La cuestión es, estas perspectivas diferentes son incompatibles entre sí, en el sentido que asumir los postulados de uno implica que los postulados del otro son erróneos. Esta es la cuestión. Si uno es vigotskiano tiene que decir Piaget está equivocado, si uno es piagetiano tiene que decir Vygotsky es un pelotudo. No es esta la idea, ¿no? Lo que va a proponer Pastorina con el análisis epistemológico que los invito a que lo vean. Hay alguien que usó genética acá. Bueno, ustedes ya lo estudiaron. Así que lo pueden contar. También me No sé, vos. ¿Cómo se transmitió? Eso explica muchas cosas. Yo sé si podés ser un niño, claro. No, yo tuve un levantamiento en general porque corrigieron un parcial que Piaget remarca la palabra conocimiento cuando estaba haciendo un análisis de Piaget. Me dice, no, Piaget no habla de conocimiento. No, fui y le dije a la profesora directamente, primero hice el profesorado, yo soy docente. Segundo, estoy cursando paralelamente genética Wallman. Así que si Piaget no habla de
fui a la casa de la Google a preguntar y me dio un montón de textos donde además del conocimiento había un aprendizaje, pero tanto en general como en General General. Colombo. Yo estoy en la carrera de Colombo. Bueno, qué bien, porque Voy a empezar a capacitar hace 4 meses. igual yo la cursé hace bastante, pero en inglés también se da una cuestión muy circular. Pero hay una lectura, unos colegas tienen una lectura un tanto esquemática a la hora de talleres especiales. Sí. Bueno, pero vos has podido hacer algo interesante, defender una posición académica. Eso lo quiero, no tiene que seguir defendiendo esas cosas. Me parece bien. Todo esto lo borramos, ¿no? Porque si no, bueno, yo no estoy en condiciones. Ustedes me pagan el sueldo que me pagaba Colombo. Aparte censuramos. Sí, los gestos también. Sí. Por favor. No, lo que quiero decir es que yo le estoy nombrando una lectura que considero bastante sólida. No la leía, ¿no? Una lectura, además no estoy diciendo mi propia lectura, esto me baso en muchos maestros. En donde cuando uno hace una lectura profunda de los textos, una lectura académica, además una lectura de autor, como diría Bourdieu, no una lectura de lector, es una lectura que se por las condiciones de producción de un texto, uno tiene que entender los términos, en qué momento se producen y sobre la base de qué discusión se producen. Estas cosas aparecen en los prefacios, ¿no? Porque en los prólogos, cosas que mucha gente no lee y un académico está obligado a leer, porque si no, no tiene sentido el texto. No sé si coincidirán conmigo en eso. Estas lecturas de autor entonces nos ponen sobre la perspectiva de que son dos cosas distintas que guardan algunos puntos en común y que uno diría de una profundidad significativa. Por un lado, ambos autores, Piaget y Vygotsky, se oponen a la decisión propia de la modernidad. Piaget desde el lado de la relación constitutiva entre sujeto y objeto y la no existencia previa de nada comparable con un sujeto que determina que ese es un mundo de objetos. Los sujetos y objetos son el resultado de un largo proceso interactivo. En Vygotsky van a haber muchos pares dialécticos, ¿sí? Como por ejemplo mente-cerebro, conciencia-cultura, ¿de acuerdo? Como uno quiera ir. Cognición-afecto, por ejemplo, ¿sí? Estos son esos pares que se tienen que pensar dialécticamente, en el sentido que para los dos autores los pares dialécticos no implican identidad. Esto es muy interesante. Hay autores que dicen, Vygotsky era un escisionista porque separaba el lenguaje del pensamiento, separaba la conciencia de la cultura. Claro que sí, pero no son lo mismo. La unidad no implica homogeneidad, ¿sí? Son dos aspectos de una misma unidad, pero dos aspectos diferenciados. No sé si se entiende. Uno puede decir, la madre y el niño en el momento de la crianza inicial son una unidad, funcionan como supongamos que sí. Ahora la mamá no se hace encima, no sé si se entiende, ¿sí? El nene lo alimenta a la mamá, son como dos polos diferenciados en la relación de una misma unidad. Los dos polos, y digo polos acá, ¿quiénes son los imanes? Los polos del imán solo tienen sentido en su relación constitutiva. Si uno separa los polos, va a encontrar también los polos en cada uno de los fragmentos resultantes, no sé si se entiende. Pero esto no quiere decir que sea idénticos el positivo y el negativo, porque los electrones fluyen de uno al otro. No sé si se entiende. Y siempre fluyen de uno al otro. No sé si se entiende esta idea. Entonces, ambos autores mantienen una relación dialéctica entre los elementos que proponen como significativos en su teoría. Ambos proponen unidades de análisis para el estudio de los aspectos del desarrollo. Piaget va a nombrar la unidad de análisis, los esquemas de acción de los sujetos constituidos en la relación con los objetos del mundo, ¿sí? Para Vygotsky va a ser, hay muchas unidades de análisis, la unidad de análisis específica, por ejemplo, de las relaciones entre pensamiento y palabras, es el significado de las palabras, que es tanto del pensamiento como del lenguaje, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja de las unidades de análisis? Que permiten un estudio, un análisis precisamente, que no es reduccionista, no se carga ni al pensamiento, ni al lenguaje, no deja por fuera
sujeto ni al objeto, como dirían los corrientes, sino que integran analítica y sintéticamente una complejidad de la realidad presente. Hasta que nos echen eso. 5 minutos más y damos un par de ideas. Por otro lado, tenemos en ambos autores una perspectiva genética. O sea, los procesos se explican por su modo de formación. En ambos autores esto es un planteo idéntico. Lo complejo se explica desde los estadios de formación más complejos, pero por búsqueda genética. ¿Cómo se constituyó esto? Y esto es un punto importante. Desde lo complejo se estudia los modos de formación, no desde lo simple a lo complejo, porque si uno lo hiciera al revés, diría, dado esto simple, necesariamente se tiene que producir aquello complejo, y esto no es cierto. El desarrollo no tiene una dirección prefijada en sí misma, ¿sí? El desarrollo no tiene un telos predefinido, ¿sí? Sino que uno dice, ¿cómo se produjo esto? Y puede reconstruir sus raíces genéticas. Entonces, encuentra las raíces genéticas de los procesos cualitativos en el desarrollo. Otras cosas importantes de ambos autores, bueno, hay además cierto tipo de defensa de los cambios cualitativos en el desarrollo. Para Vygotsky no es lo mismo el proceso psicológico elemental del superior, y el superior no surge de los elementales per se. No es que por la maduración de los procesos elementales en determinado momento, como dirían algunas teorías, se produce procesos psicológicos superiores, sino que se debe a la interacción en tándem y compleja de estas dos líneas del desarrollo, la línea natural y la línea cultural. Pero fundamentalmente por la línea cultural. Si no hubiese cultura, tendríamos todo el tipo de procesos psicológicos elementales y no superiores. Llegaríamos a un tipo de pensamiento, de actividad elemental un tanto más avanzada. Pensemos en los niños ferales, que se encontraban, ya no se encuentran más, sobrevivientes en la selva, como el infante de Averón, etc. Sí, que tienen una actividad, por supuesto, más amplia que la de un bebé, pero ¿qué es lo que no hacía el infante de Averón y estas causas? Hablar. No hablar. Había algo que marca el acceso, cosas que hacen, que empiezan a hacer los pibes al año y medio, a los 2 años. Estos muchachos de adolescentes y adultos no lo podían hacer ni lo pudieron hacer jamás. ¿Sí? Como que los procesos elementales no desembocan directamente en los superiores. Además de esto, hay que también relativizar, y yo esto lo voy a enunciar, nada más no tengo tiempo para desarrollarlo, que hay algunos aspectos en los que aparecen como contradictorias las dos teorías. Y voy a nombrar nada más que 2. Las relaciones entre desarrollo y aprendizaje, y el rol que se le atribuye al lenguaje egocéntrico en una teoría y en la otra. Y yo creo que hay que ser bastante cuidadoso y hay que hacer algo que por lo general no se hace, y es descubrir, como que nos decía, y muchos vygotsquianos no hacen en esta discusión, qué es el significado de la palabra en un contexto y en el otro. Si nosotros decimos desarrollo y decimos aprendizaje, no nos estamos refiriendo al mismo campo de objetos, necesariamente. Coincidimos en la denominación verbal, ¿sí? Pero probablemente no en el concepto. ¿Qué será desarrollo para Piaget? ¿Qué será desarrollo para Vygotsky? ¿Qué será aprendizaje para uno y qué será aprendizaje para el otro? ¿Sí? Por otro lado, en las definiciones, y acá es un poco más complejo, porque parecen decir lo mismo, el rol del lenguaje egocéntrico que Vygotsky discute de la teoría de Piaget, en realidad, Vygotsky va a decir, el lenguaje egocéntrico es un punto intermedio que nos marca cómo el lenguaje social deviene en pensamiento o habla interna. ¿Sí? Es un punto intermedio que desemboca y nos muestra las características de un lenguaje que deja de estar al servicio de la comunicación con el otro para pasar a estar al servicio de la comunicación con uno mismo. Piaget va a decir, el lenguaje egocéntrico es un estadio que nos muestra cómo el conocimiento está pasando de ser para uno a ser para otro. Cómo el lenguaje en realidad comienza a tener funciones verdaderamente comunicativas que van más allá del monólogo colectivo de los pibes de 4 o 5 años, sino que tiene su desembocadura en la comprensión exacta del otro como una persona distinta a uno, con cualidades diferentes y propias, y que el otro cobra un lugar distinto
pero considera al otro como idéntico a uno, ¿sí? Y como necesario conversar con él. En este punto, que parece más discutible, yo creo que están hablando de cosas diferentes, los dos autores. Están tratando de demostrar dos cosas que son distintas y que en este punto también quizás alguna vez lo podamos, por lo menos lo voy a pensar yo hoy mientras llego a casa en la bici, hacer una comunicación conmigo mismo para desarrollar en algún momento. Son dos perspectivas que no necesariamente resulten tampoco contradictorias. Una cosa es cómo progresa el lenguaje desde una indiferenciación inicial a reconocer al otro como sujeto pleno, esto se llama la perspectiva piagetiana, como el lenguaje demuestra el pasaje del egocentrismo a la cooperación y cómo la cooperación se constituye como un norte del desarrollo intelectual del sujeto, del desarrollo tanto intelectual como moral. Y por otro lado, digo que tratamos de mostrar totalmente distinto cómo el lenguaje sirve para la internalización, para la producción del espacio interno al que denominamos lenguaje por uno mismo, habla interna, pensamiento lingüístico. ¿Sí? Creo que son dos procesos que no necesariamente están relacionados y que la existencia de uno no niega la existencia del otro. El mismo Vygotsky dice, los chicos a partir de los 6 años comienzan a hablar con los otros y escuchar a los otros, exactamente lo mismo que estaba diciendo ¿Algo más? No, te quedan 15 minutos si querés profundizar. Sí, tanto. ¿Sí? Hasta el cuarto. Hasta el cuarto. Yo pensé que era hasta el cuarto. Bien, entonces vamos a profundizar un poco en estas ideas que enuncié así rápidamente. Va a decir, primero comencemos con la ley de desarrollo y aprendizaje, si les parece. Va a decir, digo, si este es el campo, bueno, si tuvieron noticias que cumplen con su cometido, sería maravilloso. Lo único que se le pide a una tiza es que escriba. Y no puede hacer ni esto bien. Bueno, si estamos en el campo de las actividades humanas posibles, estas actividades humanas posibles tienen cierta dirección. Esta dirección está marcada por instituciones específicas, momentos sociohistóricos, culturales. Uno piensa en las materias que usan los chicos en la escuela media, y las materias no son cualquiera. Entonces, están determinadas por la currícula, con lo cual tiene una orientación sociocultural y política específica. ¿Sí? Dentro de esta direccionalidad de las experiencias a las que estamos sometidos, el aprendizaje, el desarrollo, esto lo podemos llamar aprendizaje en un sentido totalmente amplio, experiencias sociales, el desarrollo se produce, ¿sí?, como un caso especial del aprendizaje, siempre se produce traccionado por los aprendizajes. ¿Sí? Ahora, ¿qué van a hacer los aprendizajes para Vygotsky? ¿Y qué es el desarrollo? Para entender esto, me parece a mí que medio se impone la idea de la zona de desarrollo proximal, ¿no?, que Vygotsky establece como una distancia entre lo que un sujeto puede hacer por sí mismo y aquello que puede hacer con la ayuda de otro. Este concepto lo han sospechado alguna vez, lo han escuchado, ¿sí? Bien, pero fíjense qué cosa se está diciendo con Vygotsky cuando habla de esta zona de desarrollo proximal, que en realidad lo que va a establecer es una línea de desarrollo. El sujeto pasa de aquello que puede hacer, de aquello que no puede hacer solo, a hacer, pero que sí puede hacer con otro, o sea, de aquello que puede hacer con otro, a aquello que ahora puede hacer solo, por haber pasado por esa experiencia. Hacemos solo aquello que pudimos negociar previamente con otro. ¿Qué está diciendo? Un montón de cosas. Por un lado, que nosotros hay áreas del no poder hacer todavía, y hay áreas del poder hacer. Está diciendo que el desarrollo es distinto en distintos momentos, con lo cual un no poder hacer va a ser un poder hacer bajo la condición de que de negociar con otro las herramientas adecuadas para eso. La maestra presenta un problema a los chicos. Tengo 15 presos y los tengo que transportar en 3 vagones. ¿Cuántos presos podemos poner por vagón? Un problema clásico. Los chicos probablemente se están pegando en la cabeza hasta que la maestra les sacó otro compañero
otro que sabe cómo hacer esto aporta, podemos dividir a los presos, ¿sí? Más o menos me imagino 5 por vagón, para que haya como sacar un nuevo oficio. Para cuando se termine la carrera, todos en un solo vagón. también, si todos son presos, que se jodan. Fíjense que hay un no poder hacer solo y hay un poder hacer solo. Estamos hablando de niveles de desarrollo que se van a ir creciendo, van a ir cambiando sobre la base de experiencias sociales. ¿Sí? Con lo cual este desarrollo va a ser niveles de no poder hacer a niveles de poder hacer. ¿Hacer con H? No, hacer va con H. Entonces que la herramienta me complicaba. Esto es una falla grave. Esto tampoco van. Yo por favor quiero que poder hacer, el que tiene el verbo hacer de esta manera, ¿sí? Hacer Existe. no hacer. En realidad fue eso, estaba pensando en filosofía, no empecé a hablar. Entonces, dice que el desarrollo va a pasar por medio de los aprendizajes de no poder hacer a un poder hacer, ¿sí? A un poder hacer solo. ¿Sí? Y estos aprendizajes que van a ser situaciones sociales específicas que van a traccionar, me gustó mucho esta palabra, que es gráfica expresiva, cursos específicos de desarrollo. Nuestra cultura, nuestra comunidad prioriza cursos específicos de desarrollo que van en un determinado sentido y no en otro. No sé si tienen esta idea. Nuestros chicos de escuela media, su desarrollo va traccionado hacia las competencias lingüísticas, matemáticas y científicas, pero cero artísticas, por ejemplo, casi nada, físicas, deportivas, menos. ¿Sí? Hay como un énfasis puesto en determinados aspectos de la complejidad de la cultura. Bien, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a proponer Piaget? Piaget va a proponer algo que Legoz cree como separado, pero vamos a suponer que la visión legoziana va a decir que desarrollo y aprendizaje no se tocan. La segunda lectura que hace Legoz de Piaget, por un lado estaría el desarrollo que tiene que ver con la interacción con los objetos y con los otros, y los aprendizajes andarían por otro lado. ¿Qué quiero decir con esto? A un chico se le puede enseñar las reglas de la división a los 3 años, o se le puede enseñar las tablas a los 4 años. ¿Se le puede enseñar las tablas a un chico a los 4 años? Sí. Con lo cual este chico sabe más de matemáticas que los otros. En absoluto. Se constituyen en aprendizajes memorísticos que no influyen en absoluto para el desarrollo. No sé si se entiende. Entonces es la posición piagetiana. El desarrollo se produce de un modo más espontáneo, de un modo que tiene que ver con la espontáneo en el sentido de no la intención de que el chico conserve la sustancia. Esto digo, ¿no? Los adultos no andan ahí diciéndole a los pibes, che, tenés 6 años pero no conservás la sustancia, no es que es lo mismo en la bolita que la salchicha. No me dedico en esto porque más o menos todos sabemos a lo que nos referimos. Entonces, el desarrollo iría por un lado, los aprendizajes por otro lado, dice Vygotsky, no había relación entre ambos. Yo voy a hacer una lectura un tanto más, pasa que Vygotsky se muere en el año 38, no leyó los textos más interesantes de Piaget, que tienen que ver con los estudios sobre el desarrollo. Entonces, yo lo pondría así, en algún punto para esta discusión, como que hay un desarrollo que se produce a partir de la construcción intelectual en situaciones de intercambio con los sujetos y con las personas, y este desarrollo permite que los sujetos accedan a determinadas órdenes de aprendizaje. Por ejemplo, un chico, ya que dijimos este caso que conserva la materia, que tiene un pensamiento reversible, es más probable, o sea, tiene más sentido este pibe, ponerlo en situaciones tales como si A es igual a B y B es igual a C, ¿cómo son A y C? Iguales. Esto solo tiene sentido cuando un niño considera que si el arbolita tenía lo mismo que la salchicha y la salchicha lo mismo que la galleta, que son transformaciones posibles,
cómo van a ser la bolita y la galleta. No sé si se entiende. Es lo mismo dicho de otra manera, con lo cual un nivel de desarrollo propone determinados aprendizajes posibles. Bien. ¿Se entendió más o menos el planteo en un caso y en el otro? Ahora, ¿les parece que es lo mismo? En un punto me parece que estamos hablando de lo mismo. El desarrollo para uno y para el otro tiene que ver con la emergencia de novedades cognitivas que implican el pasaje de un no poder hacer con H a un poder hacer. En ambos casos, en un caso adaptar en el interior de los aprendizajes y otro lado en el desarrollo. El pibe antes no podía resolver esto que rápidamente hemos resuelto nosotros, ¿sí? Y a partir de un hito del desarrollo lo puede hacer y le parece lógico, natural y necesario además que esto sea de esta manera, ¿sí? Entonces, el desarrollo parece que es el mismo. Ahora, ¿se están definiendo los mismos aprendizajes de los autores? Cuando hablamos de aprendizaje en un caso y en el otro, ¿se está hablando de lo mismo? A mi entender, no. Aprendizajes pedagógicos son situaciones sociales en las que se intercambian herramientas y que traccionan el desarrollo. Para que allí son aprendizajes institucionales específicos que tienen que ver con situaciones didácticas, con contenidos, ¿sí? Específicos. Uno podría, arriesgando un poco, hacer este modelo. Este es el aporte clementino al problema. Hay estos cambios en el desarrollo que propone Piaget se producen en un marco mayor que es de situaciones de intercambio en las cuales los pibes conviven con otros pibes, por ejemplo, repartiendo gaseosa en vasos diferentes y aparte discutiendo con los otros pibes cómo se sirve la misma cantidad. Hay una serie de situaciones sociales que producen un tipo de desarrollo. Ah, sí, es cierto, el vasito este no solo es más largo, es más angosto, con lo cual tiene que ser un poco más alto porque el otro, como es más ancho, tiene que ir más abajo. No sé si se entiende la discusión. Situaciones sociales en un cumpleaños amplias, en donde los pibes le pasan unos a otros herramientas. No hay que igualar todo por el alto, porque son distintos, hay vasos más anchos y otros más angostos. Con lo cual es injusto que vos uses solo una dimensión. Los pibes se prestan, negocian entre ellos las dimensiones puestas en juego y los argumentos. Esto produce un cambio en el desarrollo que permite la posibilidad de nuevo poder hacer, o sea, la implementación de nuevos contenidos escolares que resulten significativos para el aprendizaje del pibe. Porque este es el punto. Un chico de 4 años puede recitar las tablas a la perfección. De ahí a que sea un aprendizaje significativo hay un campo de distancia. ¿Sí? Entonces, yo lo que propongo es, siendo más dialéctico que los autores todavía, producir una dialéctica, proponer una dialéctica más profunda en las relaciones entre desarrollo y aprendizaje. No están determinadas en un solo sentido, sino que hay múltiples niveles de determinaciones, ¿no? Y uno puede encontrar situaciones distintas a las que denominamos aprendizaje. De hecho, el sentido común de la palabra nuestra, cuando hablamos de aprendizaje, hablamos de un montón de cosas que no necesariamente tienen que ser lo mismo. No sé, el tipo va y le lleva una flor a la mujer aprendiste a hacerlo, ¿no? Aprendiste a cuidar, pero eso no es un aprendizaje escolar, no sé si se entiende, ¿sí? Eso es otro tipo de aprendizaje, sin embargo usamos la misma palabra para distintas cosas. Hay que tratar de pensar en qué contexto se está produciendo cada palabra. Entonces, yo lo que digo es que, por ejemplo, en un punto tan fino como el de las relaciones entre desarrollo y aprendizaje, es una propuesta mía, yo nunca la he escrito en ningún lado, es bastante discutible que sean absolutamente antinómicos lo que están diciendo en el caso de Piaget va pensando fuertemente en la relación entre aprendizaje escolar y desarrollo, diciendo no basta con a los pibes enseñarles cosas, ¿sí? Si el pibe no está preparado para entenderlas. Hagamos las condiciones más generales que prolijen un aprendizaje que sea significativo. Cosa que también dice Diego
llama la prehistoria de la lengua escrita, y en donde critica lo que se llamaba el método Montessori. Era un método que se utilizaba en Italia para que los chicos en el jardín de infantes escribieran cartas. Eso es muy significativo, como escriben los pibes, no tiene falta de ortografía. Ahora, tenemos que analizar el contenido de lo que están escribiendo. Y lo que escriben son cartas de felicitación a la inspectora, a la directora, cosas totalmente alejadas de los intereses de los chicos. Nunca aparece escrito un interés genuino infantil. ¿Qué entiende Vygotsky de esto? Que los pibes aprenden mecánicamente a escribir, pero no hay ninguna relación entre lo que están escribiendo y sus necesidades. Con lo cual no hay un acto de escritura genuinamente humano, porque nadie escribe pavadas, sino que tratamos de escribir cosas que tengan algún sentido para nosotros. ¿Sí, persona? Leyendo que también plantean estas cuestiones de violencia contextual, como diría Ferreira. No lo planteo Piaget en sí, pero se sigue desarrollando bastante. Sí, que desarrolla de los piagetianos, que es la dueña, digamos, del sistema de escritura, es Emilia Ferreira, ¿no? Pero igual Emilia lo que hace es, como dos cosas, una investigación psicogenética seria acerca de cuáles son los niveles de desarrollo de la lengua escrita, pasando por 3 niveles generales, pero además hace una serie de recomendaciones estudiantes. Esto me parece que ahí es un poco lo más discutible, porque ya dice, yo hablo de la psicología, no me meto en la pedagogía, pero la pedagogía es trata ahí la cosa. No, yo no me voy a meter, pero vos tenés que hacer así, como las madres de uno. O la suegra, yo no me quiero meter, pero en realidad esto tiene que ser de esta manera, porque si no sé si está mal. Es cierto que propone un poco esta cuestión, a la inversa de otros investigadores, muchos de ellos que suponen que Atenas Silvestre, por ejemplo, me parece que con muy buenas razones, y seguir acercando a los niños herramientas gramáticas, herramientas ortográficas, libera una serie de recursos intelectuales para que los pibes puedan empezar a escribir otras cosas. Esta cosa de que escriban como les salga, nunca les corregimos la ortografía. Yo lo veo en mis alumnos en la facultad, entonces, nunca les corregimos la ortografía. Bueno, en un momento tienen que empezar a pensar en cómo se escribía esta palabra, va con H, a cero, no sé, yo uso información pecheta. Dicen, bueno, tener una sólida formación en la parte ortográfica libera recursos. Y no tienen que estar pensando cómo automatizar la escritura de determinadas palabras, ¿no? Es una discusión, me parece interesante, pero no se están discutiendo modelos psicológicos, sino modos en todo caso, de transferencia del orden psicológico al orden didáctico. Pero es una discusión que van a tener que saldar los diálogos, porque son los que saben de estas cosas. Los psicólogos ya no tenemos ni idea de cómo será la clase. Bueno, en el punto siguiente, el otro es un poco más fácil, el de las relaciones del lenguaje docente, lo dijimos medio por arriba, pero bueno, eso por ahí se puede encontrar más material escrito. Yo hice un trabajo hace un tiempo, es un capítulo de un libro acerca de las relaciones entre Piaget y Vygotsky relativas al juego infantil. ¿Sí? Ese material yo lo tengo disponible, si alguien lo quiere me pide, yo se lo mando por mail con todo gusto. ¿Sí? No me voy a detener en eso porque me parece horrible hablar de cosas que seguro, ¿no? Prefiero hablar de cosas interesantes, pero si a alguien le interesa ese tema específico, que en un punto donde para mí se juega de un modo muy fuerte la compatibilidad entre ambos autores, el nivel de utilidad y de análisis, para el esclarecimiento de las compatibilidades, me parece que se lo paso. La idea es, no son lo mismo las teorías, porque no estoy diciendo que sea lo mismo, que es de énfasis diferentes, hay propiedades y cosas que son exclusivas de una diferencia de la otra, pero que en un planteo más general no parecen como postulados irreconciliables, incompatibles. Creo que pueden ser la base de un conocimiento modificado de lo que es la psicología del desarrollo. Creo que el efecto de no integrarlas, pero sí mantenerlas en su distancia, que es la idea del análisis dialéctico, ¿no? Tratando de hacer eso, una especie de síntesis
conferencia de extensión. Me parece que es lo más fructífero que podemos hacer en este momento, porque si no lo que nos queda es lo que decía Rivière en una conferencia que dio acá en la facultad cuando se inauguró la maestría en psicología educacional, y decía, no, perdón, en el homenaje a los 100 años del nacimiento de Piaget, y dijo, nuestra disciplina es demasiado corta como para darnos el lujo de deshacernos de los genios que tuvimos. ¿Sí? En todo caso, antes de decidir que la teoría piagetiana no sirve porque ahora no va a Vygotsky, la teoría Vygotsky no va a salir porque va a haber un revival, vino como en la moda, ¿sí? de los 70 o de los 60 piagetianos, en vez de deshacernos de los autores hay que apreciarlos en su justa medida y en todo caso hacer un esfuerzo intelectual mayor, pero es un esfuerzo de comparación metateórica, ¿no? Salir de las especificidades de la teoría y hacer algo que es mirar los criterios como de una perspectiva distinta, ¿no? Si uno se pone de la misma teoría, se produce algo más discutido, más confrontativo, esa es la palabra. Entonces lo que traté de hacer acá es un análisis teórico a la Bartola, digamos, breve, rápido, pero un tipo que sabe lo hubiera hecho mejor, pero manteniendo ese perspectiva. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Nada. Bueno, yo le quiero agradecer entonces a los chicos del centro que me han invitado a participar con ustedes acá y a ustedes por el interés y por